Doctora, ya se está compartiendo. Ya. ¿Me escucha? Sí, doctora. Aló, como que todos están mudos. Son 129 participantes. Bien, vamos a empezar rápidamente la clase de trabajo de parto. En esta clase vamos a tratar de comentar un poquito sobre el trabajo de parto, la importancia del partograma, el alumbramiento, la episiotomía, desgarros y puerperio. Como les vuelvo a repetir, mi nombre es Carmen Tapia, soy médico jefe de servicios de cuidados críticos del Hospital Rebagliati y bueno, ya tengo docencia en múltiples universidades y actualmente estoy con ustedes. Siguiente diapositiva. Tenemos que comentar que el parto se inicia cuando existe una actividad uterina rítmica. Si tenemos una actividad uterina irregular, sobre todo hablando en una gestación a término, el parto se tiene que dar en una circunstancia en la que ya el embarazo terminó su evolución. Sabemos que debe durar 40 semanas, que es igual a 280 días. Entonces, pero ¿cuándo empieza el término? El término empieza a las 37 semanas y se llama a término hasta las 41 semanas y 6 días y 23 horas y 59 minutos, porque después de este momento se llama posttérmino y antes se llama pretérmino. Entonces, bajo estas condiciones debe haber una contracción uterina regular y rítmica, progresiva, que ya debe producir algo de dolor en algunas pacientes, generalmente de raza oriental, suelen ser estoicas y no tienen mucho dolor a pesar de que la contracción tiene una intensidad muy elevada en milímetros de mercurio. Y también debe tener una frecuencia. La frecuencia debe ser de 2 a 3 contracciones cada 10 minutos. Debe ser regular, entonces rítmica, progresiva, dolorosa y de 2 a 3 contracciones en 10 minutos. Recién ahí podemos hablar de un trabajo de parto o un inicio del parto. La presentación del feto también debe estar orientada hacia el canal del parto, hacia el canal del parto y al cuello, descendiendo progresivamente. Siguiente. El parto eutóxico debe tener algunas consideraciones. Sabemos que debe atravesar el canal de parto. ¿Quién? El feto. Bajo un motor. El impulso va a ser dado por las contracciones uterinas, los músculos abdominales maternos, para que este motor permita el movimiento del móvil. ¿Quién es el móvil? El feto. El feto debe avanzar a través de un canal. Este canal tiene una forma eh, que tiene un ángulo de 60 grados. A esta, a esta curva se llama la llamada curva de Carus, que es el encuentro de dos, y nosotros nos imaginamos dos cilindros, un cilindro que viene en horizontal, perdón, en vertical, y el otro cilindro que se inclina en 60 grados y forma un ángulo. Toda esa curva donde debe de discurrir la cabeza y el cuerpo fetal se llama curva de Carus. Entonces tenemos diferentes estrechos que ustedes deben revisar. Eso es tema de otra clase. El estrecho superior, donde tenemos diferentes dimensiones en ese estrecho. El plano medio de la pelvis, donde también hay dimensiones diversas, ¿no? En el estrecho superior tenemos el promontorio, tenemos la sínfisis del pubis, vamos a medir durante la pelvimetría
el conjugado diagonal para poder calcular el conjugado obstétrico y diferentes medidas. En el plano medio tenemos a las espinas ciáticas y en el plano de salida pélvica vamos a tener el estrecho inferior, que su principal protagonista son las espinas isquiáticas, donde probablemente algunas de ustedes está sentado en estos momentos. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las causas que desencadenan un parto? Vamos a tener causas de tipo, si nos vamos a la fisiopatología, nerviosos, acá está repetido. También tenemos un reflejo neurohormonal, reflejo de Ferguson. Este reflejo de Ferguson va a hacer que ocasione una fuerza de Ferguson-Harris a nivel del estrecho del cérvix y distienda las fibras del músculo uterino. Y esta distensión va a hacer que se estimule una nueva contracción, dando un feedback positivo. Entonces, las únicas condiciones donde tenemos un feedback positivo, que ustedes ya deben saber de la fisiología, es la ovulación, que es otro tema. En este caso, el parto, el trabajo de parto, donde la oxitocina se va a producir, más estímulo, más producción de oxitocina, más estímulo, más producción de oxitocina, hasta que se genere el caos. Y el caos va a ser la producción del expulsivo, la salida del producto de la gestación. También hay circunstancias o causas placentarias y fetales. Se habla de muchas teorías, dentro de ellas las teorías en la madurez de la placenta, que como decía, empieza a las 37 semanas y a medida que van pasando los días, esta placenta va envejeciendo y a la vez va madurando el sistema endocrino fetal. Y entonces este sistema endocrino fetal va a empezar la producción en sus suprarrenales fetales, van a empezar la producción de glucocorticoides. Estos glucocorticoides fetales van a servir de sustrato a la placenta para que se produzca aumento de estrógenos, porque los estrógenos puros no los va a producir la suprarrenal fetal, sino hasta que llega al término. Este momento es el que va a cambiar la situación de paz. A la neurohipófisis, a la neuro. ¿Me escuchan? A través de las neurofisinas tipo 1 y tipo 2. ¿Me escuchan? Sí, doctora. ¿Me ¿Puede escuchan? volver a repetir la última parte Ya. porque se le fue? La, la producción de oxitocina se va a dar principalmente en el hipotálamo, no en la hipófisis, en el hipotálamo, en las neuronas magnocelulares. Estas neuronas magnocelulares van a tener unos axones a través de los cuales, mediante unas proteínas que se llaman neurofisinas, van a trasladarse y se van a almacenar en la neurohipófisis o hipófisis posterior. Esta producción almacenada en los cuerpos de Hering en la neurohipófisis van a ser secretadas luego de este estímulo de Ferguson-Harrison. La distensión de la pared va a hacer que se incremente la liberación de oxitocina a través de la neurohipófisis. Y esta liberación va a hacer que el útero se empiece a contraer de manera regular. Y esto va a generar un feedback positivo, o sea, más producción, y vamos a hacer el ciclo del inicio del trabajo de parto. Pero esto puede producirse todo el embarazo. Sin embargo, en la placenta no va a haber receptores de oxitocina. No hay receptores de oxitocina. Y entonces, al no haber receptores de oxitocina, no se va a producir la contracción regular. Sin embargo, cuando ya llega la madurez,
esta producción de la suprarrenal fetal de corticoides. Siguiente diapositiva, por favor. No, la anterior, la anterior. La producción de, de, ¿qué les estaba diciendo? De cortisol va a hacer que se aumente la producción de estrógenos y entonces la placenta estaba produciendo ¿qué hormona? ¿Qué hormona producía en grandes cantidades que producían la quiescencia del útero? Quiescencia quiere decir la quietud. ¿Estamos? La progesterona. Se supone que hoy día ustedes están de oyentes. No les tengo que preguntar, pero por eso se aprovechan de mi nobleza. Ya, la progesterona. La progesterona normalmente está manteniendo la tranquilidad del embarazo. No se contrae, a lo más que puede producirse son esas pequeñas contracciones de tipo A, que son las contracciones de Braxton Hicks. Estas contracciones de Braxton Hicks van a ser superadas porque va a existir un desequilibrio entre la producción de progesterona después de las 37 semanas por este problema de la suprarrenal que les estaba comentando, que va a empezar la producción de estriol en grandes cantidades. El estriol va a hacer que el estriol va a hacer que aumenten los receptores de oxitocina en los músculos lisos o los músculos del miometrio y estos sean susceptibles a esa oxitocina que se va a producir por el fenómeno de Ferguson. Perdón un ratito. Disculpen la interrupción. Como les decía, entonces, este desequilibrio que existe va a hacer que el miometrio sea más sensible a la oxitocina. Y esta oxitocina va a hacer que se contraiga con más frecuencia y regularidad. Siguiente. Siguiente diapositiva. Ya. En el parto también vamos a tener en cuenta lo que ya creo que han recibido en teoría, la estática fetal, donde vamos a ver en qué posición está, cuáles son las dimensiones que están relacionadas con la pelvis. Va a tener que ver mucho la actitud. La actitud fetal es todo flexionado, la cabeza flexionada hacia el tórax, las rodillas flexionadas hacia el tórax o al abdomen, los pies pegados a la zona del muslo y sus bracitos y todos bien flexionados, y esa es la actitud fetal normal. Cuando existe una deflexión, es decir, cuando la cabecita está mucho más derecha, es una actitud anómala que no va a permitir que se dé un parto normal, ¿no? Las deflexiones, que son distocias. La situación también es importante, ya ustedes han visto, acá está la flecha roja, la situación es la relación del eje mayor del feto con el eje de la madre, que es longitudinal. Entonces los dos están en longitudinal o están paralelos, y lo que quiere decir que es una situación longitudinal. Luego tenemos la posición, que es la relación en verde del dorso fetal con el lado de la madre. Puede ser el lado derecho, puede ser el lado izquierdo, puede ser anterior, puede ser posterior. También puede ser superior o inferior en el caso de los transversos, pero ahora estamos hablando de lo normal. Entonces puede ser derecho, izquierdo, anterior y posterior. O sea, imagínense que rueda en 3D, ¿no? Hay diferentes posiciones del dorso con respecto a la madre. Y la presentación es la relación de la pelvis con el polo fetal. En este caso debe ser para un parto normal el polo cefálico.
porque si fuera el polo podálico, no podría ser un parto normal, ya sería un parto distóxico. Entonces, el 95% de veces se presenta en posición cefálica, por eso el 95% de veces puede ser un parto normal. ¿Ok? Siguiente. Ese es un repaso. Siguiente. Acá también tenemos que ver lo de la pelvimetría, lo que les estaba comentando al principio, el conjugado diagonal, la, la, la toma del promontorio con la sínfisis del pubis y la medida del dedo de la mano, que eso lo vamos a hacer en práctica después de esta clase, ya en las siguientes prácticas deben revisar con sus docentes. También vamos a tener la medida del plano medio, donde vamos a tomar como medida la espina ciática y luego las espinas isquiáticas. También tenemos los planos de Lee y los planos de Hodge. Estos son los planos de Hodge y los planos de Lee son los que nosotros utilizamos para las medidas de la altura de presentación de la cabeza fetal con respecto a la pelvis. Siguiente. Siguiente. Como les decía, entonces en el parto, ya les estaba dando un adelanto de la fisiología que es muy compleja y hay muchas teorías. Existe la etapa cero donde hay una quietud en el útero y esto es debido a la progesterona. Hay una etapa uno de transformación y el miometrio hipertrófico, porque no es hiperplásico, es hipertrófico, de 90 gramos llega a pesar un kilo en en el momento del término de la gestación, este miometrio se hipertrofia y se vuelve más contráctil con el incremento de los receptores F2 alfa. ¿Qué son los receptores? Son proteínas que se expresan en la superficie de la membrana celular de cada uno de los miocitos de este miometrio. Y también van a haber aumento de los receptores de oxitocina. En la etapa 2 ya cuando ya hablamos del trabajo de parto y ya las contracciones enérgicas, rítmicas que hemos referido, debe haber un aumento tanto de estrógenos como de prostaglandinas. Ya hemos visto de dónde viene el estriol con la participación de la suprarrenal fetal y de las prostaglandinas, en especial la prostaglandina F2 alfa, donde se produce en las membranas fetales y en el endometrio en la decidua basal. ¿Ok? Entonces va a existir un aumento en la respuesta miometrial a las prostaglandinas F2 alfa y a la oxitocina. Cada contracción va a generar el fenómeno de Ferguson y este va a producir más oxitocina, más estímulo y esta fuerza va a hacer que el cuello empiece a dilatarse, a incorporarse, a borrarse. Y todo ese mecanismo va a hacer que se inicie el trabajo de parto. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? Siguiente. Siguiente. Listo. Entonces, las prostaglandinas se van a producir dentro del útero, en la placenta y en las membranas fetales y se liberan. Listo, esto ya lo hemos referido. Acá tenemos, miren cómo la suprarrenal fetal va a participar en la formación de la hormona liberadora de corticotriol a través de la placenta. El feto no produce estrógenos, la placenta tampoco, solo tiene la transformación de las sustancias, los precursores del estrógeno, la pregnenolona y una serie de precursores, y van a hacer que estos liberen el estriol, y el estriol va a hacer que se estimule la formación de estos receptores para mejorar la contracción uterina. Siguiente. Entonces acá nuevamente hablamos de la quiescencia o quietud del útero debido a la progesterona que se produce en la placenta. Es un esteroide derivado del colesterol. Luego vamos a tener
entre las activación va a ser a partir de las 37 semanas, pero esto va empezando desde las 36 semanas progresivamente y ya a partir de las 37, 38 va a empezar esta formación de receptores. Y ya cuando exista la estimulación se van a dar las contracciones y luego en el periodo puerperio vamos a ver que va a haber una involución de todos estos receptores y sustancias que ha producido el inicio del trabajo de parto y ya el puerperio. Siguiente. Siguiente. Acá tenemos los mecanismos hormonales que también ya lo hemos visto, pero acá básicamente esta diapositiva es para hablar cómo se van a activar los receptores A y va a haber una activación a través de los estrógenos y va a haber un aumento de la expresión de la conexina 43. ¿Qué es la conexina 43? Tiene que ver con una proteína que une a los dos miocitos, y son miles y millones de miocitos que rodean al miometrio, y que estas uniones sean muy, muy duras, muy fuertes, para que puedan darse una contracción sin que esa fibra se rompa. Ese aumento se va a dar básicamente por las oxitocinas, la prostaglandina y en la endotelina 1 y el activador plaquetario. Todo esto tiene que ver a nivel de miometrio. El feto va a dar su producferí, esta suprarrenal va a producir la dehidroepiandrosterona sulfato que va a permitir la transformación de los precursores del estrógeno en estriol. Siguiente. Como ya vimos, el motor, el canal y el feto son los tres elementos del trabajo de parto. Existen fenómenos activos, que son las contracciones uterinas, y también el movimiento del diafragma, la presión intraabdominal, los pujos maternos, todos ellos van a permitir que la presentación vaya descendiendo y vaya avanzando a través de los diferentes diámetros del parto, de la curva de Carus, como ya referimos. Los fenómenos pasivos van a ser las modificaciones del cérvix, la ampliación del segmento inferior de la bolsa de aguas o la bolsa amniótica y la ampliación de las partes blandas de todo el piso pélvico que está rodeado del elevador del ano y una serie de ligamentos, la fascia endopélvica, que ya se supone que lo han repasado, todo lo que corresponde a la anatomía, y las modificaciones para que se pueda dar el momento del parto. Siguiente. También vamos a ver que las contracciones uterinas tienen características, ¿no? Toda contracción, así como cuando revisan cardiología. En este caso vamos a revisar el músculo uterino. El músculo uterino tiene un tono, el tono basal es de 12 a 15 milímetros, en algunas bibliografías dicen de 8 a 12, que es la más aceptada, pero básicamente ese es el tono del miometrio, el tono basal. No se olvide. De acuerdo al incremento de la presión intraamniótica, se dará una mayor contracción que se va a medir en milímetros de mercurio. En milímetros de mercurio es una medida de presión. El ACME es el punto más alto de la contracción uterina y la frecuencia va a ser un intervalo entre dos contracciones consecutivas en un lapso de 10 minutos. Estas son características de las contracciones uterinas que debemos de tener en cuenta, y la duración se mide desde el inicio de la contracción hasta el término de la contracción, ¿ok? Todo este periodo tiene que estar de manera regular cada una de las contracciones para que se pueda dar todos los cambios cervicales y en la progresión de la presentación en el trabajo de parto. Si esto no existe, va a ser difícil que se dé el parto. La actividad uterina es la frecuencia expresada en unidades Montevideo, acá lo tenemos en rojo, es de 90 a 250 unidades Montevideo, es la suma de las presiones de 3 contracciones, ¿no? Si acá sumamos 2 a 3 contracciones, vamos a tener 52 más 50 más 47, tenemos más o menos 150. En unidades Montevideo estamos dentro del rango de
aceptación para que pueda darse un trabajo de parto. Si es inferior a 90, no va a haber una adecuada intensidad de contracciones y frecuencia de contracciones que pueda ayudarnos a la progresión del trabajo de parto. Siguiente. También tenemos la teoría de que la contracción uterina es un triple gradiente descendente, en la que se consideran que existen dos marcapasos a nivel de las trompas uterinas o en el borde cornual del útero que van a generar las contracciones. Acá vemos en azul y acá vemos en rojo. Y también esta contracción va a seguir a través del segmento, que es la transformación del istmo en segmento durante el momento de la evolución del tercer trimestre después de las 36 semanas y el cervix. Toda esta contracción debe ser regular, debe ser rítmica, que va a permitir el avance de todo el trabajo de parto. Y también se dan tiempos, ¿no? Tenemos la fase inicial del trabajo de parto, va a ser contracciones en 10 minutos, deben ser de 2 a 3, con una intensidad de 30, unidades Montevideo 100. En el primer periodo del parto vamos a... Perdón un ratito. En el momento del primer periodo del parto vamos a ver que pueden ser 3 a 4 contracciones, 200 unidades Montevideo de 50 milímetros de mercurio cada uno. Y en el momento del expulsivo, que es el segundo periodo del parto, vamos a tener hasta 5 contracciones en 10 minutos, pero solo es por un periodo corto, que va a hacer que ya la presentación salga del canal de parto. Por eso este segundo periodo ya se considera el periodo del expulsivo, que no puedes demorar mucho tiempo, porque si nosotros hacemos que todo el tiempo esté con esta frecuencia y intensidad de contracción, podemos generar hipoxia. Esto solo se debe dar en el segundo periodo del parto, que es el momento del expulsivo. Unidades Montevideo solo en el momento del expulsivo. Siguiente. También tenemos los fenómenos pasivos, ¿no? Los fenómenos pasivos, ahí tenemos el segmento del útero, que es la transformación del istmo uterino en segmento que se va a distender y va a ser poco vascularizado y va a permitir que la presentación descienda y se adelgace. Y a la vez el cuello le va a permitirse su incorporación. Siguiente. Vamos a tener el borramiento del cuello. Hemos escuchado por todos lados, siempre el cuello se borra. Inclusive hay comentarios, ¿no? Que a los internos cuando son muy relajados le dicen, ese es un cuello de multípara. ¿Por qué? Porque los cuellos de las pacientes que ya han tenido varios hijos se borran primero y luego se dilatan. Entonces le dicen, se borra rápido. Entonces, este borramiento o incorporación tiene una fisiopatología. Tiene una fisiopatología, una fisiología que la vamos a referir ahora. Entonces, no solo es que se borre el cuello, es decir, se adelgace, se incorpore y casi desaparezca. Miren, acá tenemos 1 centímetro de longitud, acá tenemos medio centímetro de longitud y acá tenemos casi 1 o 2 milímetros de longitud o de grosor. Entonces, un cuello de 3 centímetros a 4 de longitud o de grosor se va a transformar en una lámina. ¿Y cómo es esa transformación? A eso se llama borramiento o incorporación. Y esto se va a dar pues por la constante contracción del útero donde el periodo de tiempo que debe durar el periodo de dilatación. Siguiente. Bien. Para el periodo de borramiento o incorporación del cuello, que ya hablamos que en las multíparas es mucho más rápido que en las primíparas, en las que van a dar a luz por primera vez, este borramiento es mucho más lento porque es la primera vez que esas células están participando en esta fisiología. Esta fisiología depende de los proteoglicanos. Sabemos que el cuello del útero básicamente está producida o está formada estructuralmente no por músculo, no por ligamentos, sino por proteoglicanos, los glucosaminoglicanos,
que son mucopolisacáridos que van a producir que a través del colágeno se hidrolicen, es decir, se van a transformar y se van a integrar y van a hacer que eliminen agua, eliminen como una especie de mucina o moco y van a volverse mucho más delgados. Se van a incorporar fibra a fibra, hidrolizándose. ¿Ok? Esto es importantísimo que lo entendamos porque no es solo decir que el cuello se borra porque se borra, sino tenemos que entender por qué se borra. Esta es la participación activa del colágeno y una hidrólisis de todos los glucosaminoglicanos. Eh, el componente del cervix, como les decía, está formado por sulfato de dermantán en un 50%, sulfato de heparán 15% y el ácido hialurónico en un 15%. Entonces va a disminuir en un 50% este colágeno por hidrólisis y reagrupamiento a través de una colagenasa y una elastasa, sustancias que van a ser producidas en la decidua, en el momento en que se activa todo ese mecanismo del trabajo de parto. Siguiente. Bueno, ya tenemos acá las etapas del parto por tiempos. Los tiempos van a tener que variar de acuerdo a que si se dan en una nulípara, es decir, la que nunca ha dado a luz, o una multípara, la que tiene más de 3 partos, ¿no? Entonces ahí van a haber tiempos diferentes. La nulípara va a ser hasta 20 horas, o sea, durante 20 horas va a tener que estar con esas contracciones dolorosas. Por eso es importante que en ellas se pueda dar la analgesia intraparto. En las multíparas dura menos, hasta 14 horas. La dilatación también tiene que ir a la par, ¿no? 1,2 centímetros por hora en la que nunca ha dado a luz y en la multípara 1,5 centímetros por hora. Debe avanzar la dilatación del cuello hasta que llegue a 10 de dilatación. 10 de dilatación quiere decir que la dilatación es completa y la pasar a través de ese cuello sin desgarrarlo. Y también el descenso se mide en la nulípara es 1 centímetro por hora y en la multípara es 2 centímetros por hora, que es el descenso a través del canal de parto. La segunda etapa, el momento en que ya tiene 10 de dilatación y sale la cabeza, sale el hombro y sale el cuerpo del bebé, en la nulípara no debe durar más de 90 minutos, es decir, hora y media, y en la multípara 60 minutos. Aunque actualmente algunas referencias dicen que puede durar hasta 2 horas. Eso hay que tenerlo en cuenta. La tercera etapa es la etapa en el alumbramiento. Este alumbramiento puede ser en la nulípara 45 minutos de la placenta después del parto. Siguiente, siguiente. Acá tenemos las curvas, ¿no? Existen una serie de estudiosos, acá tenemos los nombres: Hendrich, Rodech, Philpott, Ledger y Friedman. Ustedes tienen todos sus libros que dicen las curvas de Friedman. Friedman estudió solo 500.000 partos. Sin embargo, todos estos han estudiado miles de metaanálisis, el trabajo de parto. No es la S itálica que decía Friedman necesariamente. Hay una serie de variaciones de acuerdo al autor, ¿no? Acá tenemos Rodech, que por ejemplo es la celestita, que es un poco más rápida, ¿no? Y todos tienen poblaciones mayores a la de Friedman. Friedman tuvo una población más corta porque este estudio de Friedman ha sido pues en el 1960, eh, que más o menos él dio su curva y esa es la única que nos ha quedado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen otras curvas de relación entre la dilatación y el tiempo. Esa relación entre la dilatación del cuello y el tiempo son las curvas del trabajo de parto, que son un patrón. Siguiente. Bien.
Tenemos la primera etapa de la dilatación, que es la que hemos referido más o menos. Creo que está entendida, ¿no? ¿O hay alguna duda? Hasta ahí. Chicos, Todo ¿están claro, doctora. atentos o todos están en modo avión? ¿Sí? Leonardo, a ver, ¿ha entendido? Sí, sí, doctora, todo claro. Sí, doctora, todo claro. ¿Está claro lo que he mencionado o está muy confuso? Está claro, doctora. Hacer la monitorización del parto. Esta monitorización del momento del trabajo de parto vamos a tener que controlar la temperatura cada hora. Tenemos que hacer un registro de esto y su historia clínica, de dónde es, etcétera. Todo eso es importantísimo. Pero en este momento vamos a ver solo lo del trabajo de parto. Tenemos que además tener un registro del control de la dinámica uterina cada 30 minutos, si es manual o no. Todo esto están viendo que necesita un patrón, porque a todas les voy a dar un tiempo, pero es mejor que esto se registre en un partograma, ¿no? Acá a cuántos tiempos tengo que hacer la dilatación, el examen de la dilatación del cérvix, el tacto vaginal, ¿no? Todo eso se debe registrar en un partograma. Siguiente. Siguiente. Ok. Entonces, en ese tacto vaginal nosotros vamos a determinar la variedad de presentación, si está de vértice, si está de sincipucio, etcétera. Y todo eso lo vamos a registrar en el partograma. ¿Ok? Siguiente. Bien, entonces tenemos que ver el grado de borramiento. Si es 2 centímetros, si es 1 centímetro va a ser 50% de borrado, esto es en inversa. Si ya está delgadito, como una membrana, va a ser el 100% borrado. Es así como se va a registrar. La dilatación cervical se registra en centímetros, introduciendo los dedos y midiendo la distancia entre uno y otro. La consistencia anterior, si está posterior, si está media, todo eso nos va a dar parámetros de medida de esta dilatación y de esta consistencia del cuello. Las membranas ovulares también se tienen que describir si están prominentes, si están planas, si están rotas, si ese acolchonamiento se palpa la presentación o no se palpa. De repente no hay polo de fetal y la presentación no desciende. Eso lo debemos de registrar. El grado de descenso de acuerdo a los planos de Hosch o los planos de Lee, la variedad de posición, es decir, dónde está el vértex, dónde está la fontanela anterior y el grado de flexión de la cabeza fetal. Siguiente, todo eso se debe registrar. Siguiente. Acá tenemos las medidas de la cabeza fetal, ¿no? La mayoría de bebés están presentadas de occipucio, ¿no? Occipucio, que es el diámetro más corto, o sea, la cabecita tiene que estar súper flexionada, el de occipucio. Cuando ya es incipucio, ya quiere decir que está algo deflexionada. Esta carita la vemos como indiferente. Presentación de sincipucio y luego ya tenemos el vértex, y de ahí tenemos la fontanela, la parte de la nariz, el mentón, que son diferentes variaciones, suboccipito frontal, suboccipito bregmático, occipito frontal, sincipito mentoniano y así todas las denominaciones. La que estamos estudiando ahora es la de occipucio. Estas variaciones básicamente son para la especialidad. El 95% debe ser de occipucio. ¿Listo? Siguiente.
vemos cómo va avanzando la presentación, ¿no? A través de el cuello que se va borrando, se va volviendo más delgado y finalmente ya empieza a dilatar y está prominentemente la bolsa de las aguas o la bolsa amniótica. Siguiente. El partograma, ¿no? El partograma es una forma de registro para ver, es un instrumento de registro, ¿no? Para ver si debemos acentuar el trabajo de parto o se debe hacer una cesárea o se debe referir. Si ustedes están en sus serums, nos ayuda a tener un juicio más objetivo en el trabajo de parto. Si está indicado, es un feto único, es un parto vaginal y es una presentación cefálica. Tiene que estar solo, en estos casos se realiza el partograma. Si tiene otra variación, ya no se utiliza. Siguiente. Acá tenemos el partograma que ustedes lo van a ver en las salas de parto. Acá se registra el nombre, acá se registra la frecuencia cardíaca fetal, el líquido amniótico, cómo va la dilatación de acuerdo al tiempo, ¿no? El número de horas tiene que registrarla, las contracciones uterinas en cuadraditos, en rayas o completamente pintado. Si se administra oxitocina, si se administran medicamentos, las funciones vitales también van a ser registradas y las características de la orina. Siguiente. Aquí lo hice un poquito más amplio. Siguiente. ¿No? No. El anterior. Acá tenemos, miren, la dilatación del cuello, ¿no? Acá tenemos cuántos centímetros está y cuántas horas. A la primera hora, a la segunda hora, a la tercera hora, a la cuarta. Y tenemos que acá tenemos dos líneas. Tenemos la línea de alerta que debe estar por arriba de la línea de alerta, debe de discurrir toda la dilatación. Y si ya se va prolongando, ya tenemos que tomar una acción. O está fallando el motor, o está fallando el tamaño del feto, o está fallando el canal, de repente no hemos evaluado bien esa pelvis. Entonces algo está fallando y entonces es el momento de actuar. Por eso se llama la segunda línea de acción, sobre todo cuando demora este trabajo de parto. Y acá también tenemos el descenso, de acuerdo a los planos de Lee, si está en +1, en -1, en -2, en -3, en 0, +1, +2, +3. Son esos 6 los números que vamos a tener con respecto a las espinas ciáticas. Las espinas ciáticas se consideran el 0, el plano superior es -3 y el plano inferior es +3. Entonces, entre esas variaciones van a ir las alturas de presentación de la cabeza fetal en el momento del trabajo de parto. ¿Ok? Siguiente. Acá tenemos las variedades de presentación. Miren, todas las orientaciones del occipucio, ¿no? Esto es lo que ustedes van a ver. Tenemos que aprender a examinar un tacto vaginal y de izquierda o derecha. Acá tenemos la izquierda, al occipucio hacia la izquierda, a la ilíaca izquierda, occipito, ilíaca, izquierda, anterior, occipito, ilíaca, derecha, posterior, occipito, púbica, occipito, transversa, derecha, izquierda, y occipito posterior, derecha o izquierda, y la occipito sacra. ¿Cuál es la más fisiológica? Esta. ¿Cuánto tiene que rotar su rotación interna? 45 grados para que pueda seguir descendiendo y ofrezca su menor diámetro en el momento que pasa por el estrecho medio e inferior, que son más pequeños que el estrecho superior. Siguiente, eso lo ven en pelvimetría. Siguiente. Y acá tenemos, ¿no? El encajamiento o acomodación se divide en la orientación de la cabeza de la sutura sagital del feto. Esa sutura que acabamos de ver, que nos determina para qué lado está el occipucio,
en el diámetro en el estrecho superior y suele ubicarse el diámetro transverso oblicuo izquierdo y la posición suele ser occipito ilíaca transversa izquierda, si es que es así la posición. La flexión de la cabeza, el mentón del feto debe estar tocando el esternón, bien pegado para poder mostrar el suboccipito. Ahí esta parte no la puedo ver. ¿Qué es el sinclitismo y el asinclitismo? Esto es importante porque en algún momento de que baja la cabeza, que desciende la cabeza puede estar asinclítica. El sinclitismo es la actitud de la cabeza con relación a la pelvis de la madre. Debe encajar de manera simétrica, de manera medio de la cabeza debe ser equidistante del sacro y equidistante del pubis. Cuando está en el mismo medio se llama sinclitismo. Cuando es la se llama deflexión lateral posterior. Se inclinó más, mostrado anterior. Entonces, y entonces se llama asinclitismo posterior. ¿Ok? Asinclitismo posterior. Cuando son muy pronunciados estos asinclitismos se vuelven distosias, es decir, que el feto no va a avanzar, no va a descender. Pero van acomodando, así como ustedes cuando van en un tobogán, por momentos parece que se están desacomodando y no resbalan, no pasan por ese canal, sin embargo se llegan a acomodar y siguen avanzando. Es así el descenso de la cabeza del bebé, que por momentos puede estar un tanto asinclítico, pero no exageradamente. Si es muy exagerado, ya existe una detención del descenso y el trabajo se vuelve distósico, es decir, demasiadas horas se detiene el descenso por un asinclitismo, que ya sea anterior o posterior. Siguiente. Tenemos las posiciones cardinales del parto, ¿no? La flexión. El mentón debe alcanzar, como ya dijimos, el tórax del bebé, el esternón, y va a medir de 12 hasta 9.5 centímetros. Es pequeñito ese diámetro. Entonces ese diámetro va a permitir que avance a través del estrecho superior al estrecho medio. ¿Dónde están las espinas ciáticas? Tiene que haber flexión y descenso. Vamos a ver, el descenso está en la flexión, el descenso externa en la deflexión, etcétera, ¿ya? Entonces, la flexión va acompañada del descenso. La rotación interna, ¿qué quiere decir la rotación interna? Ese giro de la cabeza de un lado, del occipito ilíaco izquierdo anterior, al occipito ilíaco, o dicho, al occipito anterior, completamente anterior, que va a estar con el pubis, en relación con el pubis, a la sínfisis del pubis, a partir de su posición original, de tal forma que los bitemporales, o sea, un temporal y el otro temporal, van a estar relacionadas con las espinas ciáticas. Siguiente. Ya, tenemos luego la extensión. La extensión es el momento en que la cabecita ya llegó al canal inferior, al estrecho inferior,
y ya tiene que empezar a salir. Y es así que la naricita del bebé va a estar en contacto con con el coxis. ¿Por qué? Porque la parte posterior está en contacto con el pubis. El bebé se va a encontrar mirando hacia la parte posterior. Y entonces va a empezar a extender la cabecita desde la parte anterior. Entonces, existen, ¿no? Y la segunda resistencia del piso pélvico, de forma que el occipucio va hacia el pubis y la cara va hacia el coxis. A eso se llama la extensión, para que pueda descender en esa curva de Carus que dijimos que medía 60 grados. Cuando ya sale del canal de parto, se tiene que reconstituir porque el que va a entrar al estrecho medio va a ser el hombro. Y entonces el bebé sigue descendiendo, el hombro anterior estará en relación con el pubis y el hombro posterior con el coxis. Y de esta forma la cabecita que estaba inclinada mirando hacia atrás va a reconstituirse y mirar hacia el costado, al lado donde esté su dorso y su frente, su pecho, su tórax, la parte anterior de su tórax, y entonces a eso se llama rotación externa de la cabeza. Es la restitución de la posición de la cabeza fetal que sirve a su diámetro biacromial, es decir, entre los hombros, para que pueda salir el hombro anterior. Y ya cuando sale el hombro anterior, ya se encuentra la expulsión del recién nacido y va a salir el hombro posterior y ya sale todo el cuerpo del bebé y se produce el nacimiento. Siguiente. Aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos comentado. Acá tenemos la flexión, el descenso, la rotación interna. No, este es la flexión y el descenso. Acá tenemos el descenso y la rotación interna, es decir, la cabecita el hombro está acá y la cabecita estaba mirando para un costado, pero ahora empieza a rotar y mira para atrás. Tiene que mirar bien atrás para que pueda descender, que es el diámetro más pequeño. Está acá, ¿no? Y luego empieza la extensión. Extiende la cabeza a partir de la nuca es la que se queda en su sitio y va a extender el mentón, va a seguir extendiendo de tal forma que sale la cabeza y cuando ya salió tiene que reconstituirse porque el hombro va a estar hacia adelante, el hombro anterior y el hombro posterior hacia atrás, en este caso, y recién sale el hombro anterior, que eso ya es cuando atendemos el parto, el hombro posterior y ya nace el bebé. Siguiente. Este es el momento del expulsivo donde vamos a tener la cabeza del bebé. Hay que proteger el periné, ¿no? Protección del periné para que no se desgarre la salida de la cabeza y la rotación externa. Miren cómo se ayuda a que se vaya desplazando el periné. En este momento se puede desgarrar, ¿no? Hay que evitar que el desgarro sea muy, muy severo y se ayuda a poder extender esa cabecita para que salga completamente sin lesionar el periné. Siguiente. Acá tenemos ya la extracción del hombro anterior, ya salió la cabecita, rotación externa, espontánea, la dejamos que rote y en ese momento ayudamos a que salga el hombro anterior, el hombro posterior y ya sale todo el bebé. Siguiente. ¿Qué necesitamos en el momento del parto? Necesitamos todo un equipo de pinzas, un equipo estéril, un campo estéril, una sala de partos, una sala de expulsivo, como una sala de partos todo estéril, las manos lavadas, la ropa especial, como un scrap, es como entrar a sala de operaciones. Todo tiene que ser estéril junto con tu neonatólogo, tu cama, tu incubadora para el recién nacido y el instrumental que necesitamos para el parto, las pinzas que van a tener que ver en el momento del pinzamiento del cordón, la tijera,
y luego todo el material para la sutura de las epicios, los clamps para el cordón del bebé, la parte del bebé y la parte de la mamá. Empieza luego de tener 10 de dilatación, con el descenso de la cabeza en más 3, ya les dije, de acuerdo a los planos de Lee, y la coronación en la vulva materna, como acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y en ese momento debemos de proteger el perine para o dar la episiotomía si es primigesta o primípara y o permitir que el desgarro perineal sea mínimo si es multípara. Siguiente. El parto debe ser vertical, debe ser en posición vertical y debe ser acompañado, ¿no? Acompañado del esposo, de alguien, de algún familiar, para que gravedad permita que esa cabecita se extienda y salga sin dañar este canal de parto. Siguiente. Siguiente. Entonces, cuando nosotros ya obtenemos al producto, lo primero que tenemos que hacer es aspirar las secreciones de la orofaringe sin dañar la orofaringe. A veces le meten la sonda que le hacen daño a la faringe con mucho cuidado. La aspiración de las secreciones, el líquido amniótico del fetito para que pueda respirar y empezar a hacer su llanto. Debe haber contacto piel a piel precoz y debe haber una succión precoz también, para que él pueda producir otro mecanismo de activación de la oxitocina mediante la succión, ¿no? Que ese es otro mecanismo de feedback positivo. Siguiente. Siguiente. Luego tenemos la tercera etapa, que es el alumbramiento, que debe durar, como dijimos, de 35 a 45 minutos. El 90% de las placentas se expulsarán hasta en 15 minutos y el 97% se expulsarán dentro. La pérdida de sangre total en un parto debe ser no mayor a 500 mililitros. Si es mayor, ya se considera una hemorragia puerperal. Ya hay que ver lo de del tema de hemorragias puerperales. Las contracciones del alumbramiento ya son de una intensidad de 50 milímetros de mercurio y una frecuencia de 3 a 10 por minuto que van a permitir que se desprenda la placenta y salga y que no sean tan dolorosas como el parto, ¿no? Son de 30 a 60 segundos y el recién nacido esté en buen estado con un Apgar de 8 a 9 y lo entregamos al pediatra o a la enfermera y esto va a hacer que reduzca la mortalidad neonatal y aumente el hematocrito y aumenta la ferritina, este pinzamiento tardío. Solo se pinza de inmediato si es que el bebé está muy delicado o ha salido con un Apgar bajo y se le entrega de inmediato para que lo resucite. Si es que empieza a llorar espontáneamente, nosotros esperamos tranquilos a que pase los 30 a 60 segundos. No ordeñar el cordón. Existe mucha costumbre, sobre todo en las obstetrices y algunos internos que ven y miran que se ordeña el cordón, no, o llamado milking en inglés. No se debe ordeñar porque apretándolo suavemente se empuja el contenido de sangre al abdomen del recién nacido y esto está relacionado con hemorragias intraventriculares graves o sangrados de cavidades en el cerebro en niños, sobre todo en niños prematuros. ¿Ok? Siguiente. El alumbramiento, como ya dijimos, va a haber reaparición de la dinámica uterina. Se va a presentar varios signos. El signo de Schroeder, que es la elevación del útero a 3 centímetros sobre el ombligo. Puede estar lateralizado hacia un lado, hacia la derecha generalmente, y eso indica de que está empezando a contraerse el útero, ya a haber un sangrado hacia abajo. El signo de Alfred, si uno pinza el cordón en el momento de la salida en el periné de la madre, y esta pinza empieza a descender espontáneamente, a eso se llama signo de Alfred, ¿no? Se considera que hay un desprendimiento completo si desciende más de 10 centímetros. Acá tenemos el descenso de la pinza con el cordón. El signo de Kushner
se pinza el cordón y luego se tracciona el útero hacia arriba y, como acá, y sube la pinza. Entonces quiere decir que todavía no se ha desprendido. Es positivo si ya no sube, al momento de presionar, ya no sube la pinza con el cordón, entonces ya se desprendió. El signo de Fabres, el signo del pescador, esto no es recomendable hacerlo. Se coloca la mano en el fondo del útero y se jala suavemente el cordón y se siente que se percibe todavía una tracción desde el fondo. Positivo es si no se transmiten dichas crepitaciones. El problema es que tú al jalar puedes producir una inversión de útero que se convierte en una emergencia, que a veces termina en una hemorragia y en una histerectomía. Entonces, por eso no se recomienda esta maniobra del pescador. Siguiente. Siguiente. Tenemos la maniobra de Brandt-Andrews, que se presiona la pared abdominal con el pulgar y la superficie anterior del fondo para poder ver si es que existe esta compresión y todavía está prendida la placenta. Siguiente. Siguiente. Luego tenemos el momento del alumbramiento, que existen dos formas, la de Schultz y la de Duncan. La de Schultz es la salida por la cara fetal. La cara fetal es la cara lisa donde tiene la bolsa amniótica, como vemos acá, a los Schultz, ¿no? Entonces se puede dar giros y giros para que la bolsa se vaya desprendiendo del endometrio y vaya saliendo, presionando siempre el suprapubis. Siempre presionemos el suprapubis para que junto con las membranas no se vaya saliendo el útero, no se vaya invirtiendo. Este proceso se inicia desde el centro de la placenta y se va a descender lentamente. Este es el más frecuente, ¿no? El 80 o 90% de casos pueden ser a los Schultz. Siguiente. Luego tenemos, la mayoría de placentas tienen inserción del cordón excéntrica, ¿no? Y también tenemos que verificar que las membranas estén completas. Se verifica el tamaño de la placenta, el grosor de la placenta, la presencia de sus cotiledones, y si presenta la cara materna se llama alumbramiento a lo Duncan, y si es por la cara fetal es a los Schultz o Schultz-Bourgalek, que es el segundo nombre. ¿Ok? Siguiente. Siguiente. Bueno, ustedes ya saben que la placenta mide más o menos 25 a 30 centímetros, está formada por la cara fetal, el cordón, que generalmente suele ser excéntrico, y más o menos 16 a 20 cotiledones, ¿no? Que tenemos que palpar al momento del parto o al momento del alumbramiento. Y ver que la torta placentaria, así se llama, la traccionamos a través del cordón y vemos que las bolsas caigan hacia abajo. Eso lo van a ver en simulación o en el momento en que se atiende el parto, y ver si se cierran completamente, o sea, que están completas. Eso lo tenemos que hacer. Siguiente. Esta es una variedad de inserción. ¿Ya? Es una variedad de inserción. Un momentito. Ya. Esta es una rareza donde tenemos una inserción velamentosa del cordón, ¿no? Esto se observa en el 1% de gestaciones y en gemelares también suele haber.
Hay que tener cuidado porque al momento de traccionar el cordón y la placenta en el momento del alumbramiento podemos producir una ruptura y una hemorragia y no vamos a poder sacar esa placenta y la tenemos que sacar bajo anestesia. Mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que palpar siempre cómo está la inserción del cordón en la placenta. Siguiente. Siguiente. Ya. Entonces, el alumbramiento dirigido es en el momento en que nace el bebé. Debemos de avisar a la obstetriz o al personal que nos está apoyando en el momento del parto para que coloque una ampolla de 10 unidades de oxitocina intramuscular en la paciente que acaba de dar a luz. Justo cuando estamos haciendo el contacto precoz con la madre y esperando nuestros 30 a 60 segundos en el momento del posparto, en esa parte del alumbramiento, indicamos nosotros que le coloquen esta oxitocina con la finalidad de disminuir la hemorragia, que el útero se contraiga más rápido y que el alumbramiento sea un poco más rápido que los 15 minutos. Entonces, esta es una estrategia del Ministerio de Salud y a nivel nacional está ya dispuesto que debemos administrar la oxitocina para poder permitir que ese desprendimiento sea un poco más rápido. ¿Ok? Siguiente. Con respecto a la episiotomía se da en el momento del coronamiento, o sea, cuando la cabeza del bebé está coronando. Y entonces en ese momento se puede hacer, si la paciente es primigesta, se puede hacer diferentes cortes. Acá tenemos la medio lateral, que es la más frecuente, dependiendo de la habilidad del cirujano, si es diestro, que sea medio lateral derecha, si es zurdo a la izquierda, ¿no? Para poder hacer la sutura de manera adecuada. En este caso es medio lateral derecha de la paciente, por supuesto, pero nosotros como estamos en inversa, es nuestra derecha. Y hacemos un pequeño corte donde vamos a cortar las partes anatómicas que ustedes ya recuerdan, cuáles son la mucosa, ramas del transverso superficial, el transverso profundo y partes del elevador del ano, el bulbo cavernoso, varios músculos se cortan para que permitan y amplíen el campo por donde va a salir el bebé. Si la paciente ya es multípara, ya no se hace este tipo de cortes. El Ministerio de Salud está normando de que solo se haga en el 30% de todos los partos, que no sea más frecuente que el 30%. Si es más frecuente del 30%, o sea, si le hacemos a todas, nos hacen una calificación negativa en las evaluaciones que hace el Ministerio de Salud a los diferentes centros médicos. Siguiente. Y tenemos acá los desgarros, ¿no? Los desgarros. ¿Cuáles son los objetivos del epicio? Abreviar el periodo expulsivo, disminuir la mortalidad fetal, prevenir el prolapso genital, facilitar las maniobras obstétricas, porque generalmente cuando tenemos que utilizar el forceps, que es un instrumento que se utiliza para coger la cabeza fetal, en partos que no son eutóxicos, las episiotomías en ambos lados nos sirven para no dañar el periné. Sin embargo, cuando ya son multíparas, este ya está como preparado y solo se permite que se desgarre. Vamos a ver esos desgarros. Las indicaciones fetales son macrosomía fetal, expulsivo prolongado, presentaciones cefálicas deflexionadas o el occipucio posterior, sospecha o confirmación de hipoxia, ¿no? Si el bebé está con líquido verde y ya la cabeza está en +3, no vamos a operar en ese momento. Entonces ya se hace simplemente la episiotomía y se procede a la instrumentación. Las maniobras o las indicaciones maternas son periné cicatricial, periné rígido, periné corto o parto precipitado. Siguiente. Los desgarros perineales se producen en la mayoría de multíparas, ¿no? Se debe dejar que se desgarre, sin embargo hay que tener en cuenta el ponderado fetal. Si nosotros no consideramos el ponderado fetal adecuado,
de acuerdo a la altura uterina, que ustedes ya saben cómo se hace y se calcula el ponderado fetal. Entonces podemos hacer un ponderado inadecuado y en un bebé muy grande puede producir un desgarro perineal muy severo. Entonces los desgarros son de primer grado cuando solo es piel. El segundo grado cuando hay lesión de músculos perineales sin afectar el esfínter. Acá tenemos al elevador, al músculo transverso superficial, transverso profundo y bulbo cavernoso, ¿no? Es básicamente un desgarro de segundo grado. El de tercer grado ya hay lesión del esfínter externo del ano, ¿ya? El esfínter del ano, el de parcialmente comprometido, con el elevador del ano y el esfínter. Y el cuarto grado cuando ya hay lesión del esfínter completo y hay una lesión de la mucosa rectal. Este ya inclusive puede generar una fístula. Hay que tener cuidado con esos desgarros de cuarto grado. Siguiente. En el puerperio vamos a tener tipos de contracciones. Generalmente estas contracciones van a permitir que el útero se contraiga. Ya hemos hecho el alumbramiento dirigido y eso también va a permitir que el útero esté contraído y esto permita que no esté perdiendo tanta sangre, ¿no? Esa oxitocina que le pusimos, su vida media es de 3 a 5 minutos. Sin embargo, nos ayuda a que se gatille esa contracción del útero puerperal. Y nosotros tenemos que mantener esa contracción haciendo el masaje uterino en el puerperio. Después de que ya salió la placenta, con la mano permitimos que se haga el masaje uterino. Además, la lactancia hace que también se activen los conductillos mamarios y se contraigan los conductillos mamarios y también estimulen la producción de oxitocina. Y estos a su vez van a hacer que el sangrado puerperal sea mucho menos en cantidad y se contraiga más el útero. Por eso también es importante el contacto precoz y la lactancia o la succión precoz. Siguiente. El puerperio inmediato entonces comprende varias partes, ¿no? Las primeras 24 horas, periodo de tiempo de 2 horas, es importante controlar a la puérpera sobre el sangrado. El útero puede relajarse y puede tener una hemorragia de más de 1 litro, convirtiéndose en una clave roja. Esto ya es una emergencia. Entonces, las 2 primeras horas es importantísimo controlarla cada 15 minutos, sus funciones vitales, su útero que esté contraído y la cantidad de sangrado que veamos en el paño, en la toalla o en la sábana. ¿Ok? Y en ese momento la lactancia materna nos ayuda a que no se produzca esa relajación. El puerperio precoz ya es a partir de las 24 horas, o sea, al día siguiente, hasta el 10º día posparto. Ese es el puerperio precoz. En esta fase se producen cambios involutivos del útero, es decir, el útero va a ir tomando su tamaño. Después del parto mide 20 centímetros y debe llegar a 7 centímetros, que es el tamaño ideal que tenía antes del parto. Y el puerperio tardío comienza desde el 10º día hasta los 42 a 45 días. Es lo que se llama la cuarentena, ¿no? Durante todo el proceso del puerperio se van a ir revirtiendo los cambios fisiológicos que han habido por el embarazo. El cambio de los cambios del medio interno, los cambios a nivel renal, los cambios a nivel cardiovascular, los cambios a nivel de la médula ósea, los cambios a nivel del sistema respiratorio, del sistema digestivo, es decir, toda una serie de cambios que han habido durante los 9 meses, van a tomar 40 días para que esto recién regrese a lo normal. Y el útero también desde su kilo que tenía antes del parto, quede en 90 gramos, que es el tamaño ideal de un útero después de los 42 días. Es necesario, el sangrado que se va a dar durante el puerperio se llaman loquios. Entonces los loquios pueden permanecer durante todo este mes, ¿no? Todos los días puede sangrar cada vez menos y a eso se llaman loquios
y los cólicos que van a haber en el útero para que se conviertan de un útero de 20 centímetros en un útero de 7 centímetros se llaman entuertos. Estos entuertos son normales. Cuando la paciente refiere a que le duele demasiado ese tipo cólico menstrual, uno le explica que eso es normal para que pueda volver y regresionar este útero al tamaño inicial cuando no estaba embarazada. Siguiente. Acá tenemos cómo evaluar las funciones vitales, el sangrado puerperal, los loquios, cómo debe ir la involución uterina acá de acuerdo a los días. Ya les vamos a ir preguntando en práctica. Esto es para que lo estudien. También debemos de cuidar las suturas y desgarros que han habido por la episiografía o la sutura de desgarros. Se debe dejar analgésicos, se debe dejar medios físicos en la zona vestibular, de la zona de los genitales, y debe darse dieta rica en fibras para evitar el estreñimiento, porque por la lactancia generalmente todo el suero y todo el líquido va a ir hacia la leche y la mamá va a ser estreñida. Entonces debemos de dar esos consejos y debe hacerse la interconsulta también a nutrición. Siguiente. Bueno, dentro de las complicaciones puerperales, solo para terminar, porque en realidad no es el tema, se pueden dar las hemorragias puerperales y en ello se puede usar el balón de Bacri y se debe activar la clave roja, que la van a ver en otra clase. Y también puede haber una subinvolución uterina si es que hubiera alguna retención de restos. Entonces hay que tener en cuenta de qué tamaño dejamos el útero en el posparto y cómo involuciona durante todos los días. Por eso la tablita anterior es importante. Si ustedes tienen un útero que mide 15 centímetros a los 7 días, es una subinvolución uterina. Entonces hay que evaluar si son coágulos o son restos. Y hay que de repente hacer una ecografía y ver si es necesario hacer un curetaje o una revisión instrumental. La presencia de fiebre durante el puerperio también es importante para ver si no hay alguna infección que pueda tener que ver con la coriomionitis y es necesario de completar esto con hemogramas, velocidad de sedimentación globular, PCR y la colocación de antibióticos si es que fueran necesarios. Esto ya son complicaciones, no es normal que se produzca eso, pero de todas maneras hay que ir vigilando en nuestros puérperas normales si se presentan alguno de estos signos de alarma. Siguiente. Listo. Yo no sé si existen preguntas por parte del auditorio. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? ¿O todos están durmiendo? Todo claro, No veo doctora. ninguna carita ahí. Sí, Yajaira. Yanira. Todo claro, doctora. ¿Cómo? Todo claro, doctora. No sé. Clarísimo, como el agua. Espero que cuando vayan a la práctica y cuando estén dando el examen sea igual. Listo, chicos. Muy buenas tardes. Un gusto. Ya nos vemos. Buenas tardes, doctora. Gracias.